Bueno. Viene el hombre. Viene el hombre, viene el maestro el ex maestro Punta de Rieles. El maestro sigue siendo. Con su... Qué elegancia con la que asistió muy Luis. Elegante. Encantado. Mucho gusto, gente. Muchas gracias. Marcos, encantado. Denis, se conocen obviamente muchos. Nos conocemos. Se quieren, se llevan bien. De algún lado nos hemos visto. Cuando invité a Denis a venir, me dijo sí, pero si no viene Luis Parodi, yo no voy. ¿Está? Entonces, te agradecemos mucho por... Es así. Por haber venido. Los auriculares, puedes ponértelos si querés y si no... Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, lo más bien, muy agradecido de estar acá. Y estamos nosotros también muy agradecidos de tenerte acá. Bueno, vamos a ver el final cómo termina, ¿no? Vamos a ver si seguimos agradecidos. Sí. Actualmente coordinador de la Casa de los Sueños, exdirector de Punta de Rieles. Nace en julio del 50 en la Casa de la Partera, en el barrio montevideano de La Unión. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto esto que se dice de vos? Sí. Es correcto, muy bien. Es educador. Industria y 8 de octubre, muy ahora bien. No se llama más Industria, creo ahora. Muy bien. ¿Tenés algún familiar que vive por ahí todavía? No, ya está. No. Es educador, psicólogo social y director de la unidad 6 de la unidad 6 de Punta de Rieles desde el 2014 hasta el 2020. Sus amigos le dicen que como nunca estuvo preso, se dedicó al sistema carcelario y pasó más años adentro que sus compañeros. Eso dice, sí, Lorenzo dice eso. Luis, ¿qué fue Punta de Rieles? Bueno, así a quemarropa, digamos. Sí, de una. Y para mí Punta de Rieles fue la síntesis de muchos años de laburo y de mucho fracaso. Nosotros deberíamos tener esa rara habilidad de aprender de los fracasos. Si aprendiéramos siempre de los fracasos seríamos todos como medio genios, pero parte de los fracasos. Pero fue la síntesis de La Tablada, Berro, El Ser, Capurro, Casa Joven. Y yo sentí que ahí, no sé si les pasa, pero yo sentí que en un momento como que todo eso se juntaba en un proyecto. Que vos lo definías en algún momento como un balcón en un sótano. Sí, eso tiene que ver con... Es más, lo único que me arrepiento de no haberme traído a Punta de Rieles, yo me fui como entré, una lapicera y un cuadernito, fue un libro de fotos de las cárceles argentinas, que en realidad me lo habían regalado a mí, pero como yo lo tenía ahí de uso, lo dejé. Y había una foto y un preso que decía, tengo un balcón en un sótano, me pareció significativo, o sea, un balcón donde se puede ver, mirar en un sótano, que yo creo que es el sistema. Pero bueno, es capaz que esto era demasiada pomposidad, pero bueno, yo lo sentía así. Éramos como la posibilidad de ver otra cosa. Esa otra cosa, por supuesto que debe estar plagado de errores, pero otra cosa distinta. Por lo menos el intento de hacer algo distinto. ¿Y qué soy para vos, Punta de Rieles? Es muchas cosas. Punta de Rieles, bueno, el trabajo en mi vida ha sido importante, ¿no? Sí, el trabajo ha sido uno de los ejes. Es más, cuando me han echado de algún lugar me ha costado mucho recuperar. Punta de Rieles es un gran recuerdo, un gran sentimiento y una gran fuente de aprendizaje. Yo sigo criticando lo que hice en Punta de Rieles, ¿sabes? Es decir, hay cosas que no, pero hay cosas que no las daría igual. Entonces, sigue siendo inspirador, sigue siendo desafiante. Sigo pensando que hay cosas que hice mal, o que hicimos mal, digamos, porque bueno, uno habla en primera persona, pero siempre, por suerte, atrás de uno hay un pueblo de gente. Sigue siendo un gran recuerdo, una maravillosa experiencia, pero sobre todo hoy en día es una fuente de seguir pensando todo el tiempo en el tema cárceles, que como quizás sigo en cana todavía y no... Para quienes tal vez no estén tan familiarizados, porque ustedes dos están muy familiarizados con el mundo carcelario, me encanta compartirle a la audiencia que como yo por lo menos no
no estudia tanto, por lo menos el mundo carcelario, más allá de lo general. Y por suerte, digamos. Sí. Hay gente sana, Luis. Y soy mucho más feliz a veces, pero también me encantaría saber mucho más y entender algunos fenómenos. Pero claro, la experiencia de Punta de Rieles era destacable por varias cuestiones. En primer lugar, por un muy bajo nivel de violencia. No se registraban homicidios en Punta de Rieles. El nivel de reincidencia era mucho menor que en otros establecimientos penitenciarios. Y había una perspectiva de que las personas privadas de libertad se apunte al trabajo y a la inserción social muy superior. De hecho, hasta tenían manejo financiero, ¿puede ser? ¿Cómo funcionaba eso del manejo financiero de las personas privadas de libertad? Era un desastre, porque, pero una gran idea. o sea, Pero no se podía manejar plata. Claro. Entonces, la plata se inventó para que cuando vos fueras a cambiar suponete que tenías que cambiar algo, si te tocaba llevar una vaca al hombro, te imaginás. Entonces se inventó la plata para que era más fácil. Para superar el trueque, sí. No. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder hacerlo, inventamos un sistema de ticket, onda siglo XIX más o menos, donde el ticket era la plata. Entonces hay un ticket que iba al almacén, la gente depositaba la plata en la entrada, o los empresarios, que eran los que tenían emprendimiento, depositaban su plata en la contabilidad que teníamos, y circulaba ese ticket interno. Ticket a cambio de trabajar en los emprendimientos, te daban y vos luego podés usarlo. El ticket era específico para cada lugar. Cada lugar tenía un ticket. Almacén, restaurante, peluquería, tatuaje. Claro. Había 52 emprendimientos. Ahí va. El que laburaba, esa plata era para pagar los insumos, o sea, una bloquera, pagaba la arena, el Portland, los sueldos de la gente que trabajaba en ticket. La familia se llevaba parte de la plata, que eso también es interesante. O sea, intentábamos de que las mujeres uruguayas no siguieran llevándole comida a esta gente, sino que dejaran de ser niños, ¿no? Porque esa es la relación que se establece. Yo les llevo a comer, pido que ya tenés 40. Sí. Y generar la posibilidad de que invertir esto, de que pudieran aportar a sus hijos, que se viven llorando por los hijos que no están. Yo decía, estar en cana, evidentemente, pero por lo menos acercar el mundo. Y vamos a hablar de esto más que de otra cosa. A mí me cuesta mucho pensar por qué el Uruguay no encara el problema de la democracia en las cárceles. La democracia volteó la dictadura. La democracia volteó el fascismo. La democracia volteó el comunismo. Sin embargo, llegamos a la puerta de la cárcel porque no hay forma de insertar gente si no es democráticamente. Entonces, lo que hacemos como el salame. El tipo hace un curso, parece que hace un curso. No, tiene que ser una vía democrática, tener posibilidad de organizarse, de discutir. Si queremos que venga en serio, ¿no? Es decir, ¿dónde lo vamos a insertar? En la sociedad uruguaya, capitalista y democrática. ¿Qué es lo que no...? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a la organización de los privados de libertad? Bueno, ahí hay muchas cosas. Creo que hay miedo. No sé qué se imagina la gente, porque estos tipos no se quieren organizar, además. No tienen ninguna cultura de socialización colectiva, digamos. Entonces uno les propone cosas y hay que convencerlos que se organicen. Y la importancia, yo creo que el Uruguay tiene un problema con esto, es dador de derechos. Pero cuando los derechos se organizan ya se complica un poco. Entonces el Uruguay es muy típicamente dador, pero cuando el otro agarra y cuando el otro agarra tiene posibilidad de hacer otra cosa distinta, me parece que hay un lío interesante para pensar. ¿Por qué cuando me exigís empezás a ser un tipo jodido, cuando te doy no? Hay algo ahí que me parece interesante para pensar. Yo pienso eso, porque ¿por qué le tenés miedo a una organización? Cualquier sea ella, ONG, sindicato, asociaciones civiles. Allá se organizó FUSBAN, por ejemplo. ¿Por qué no? Ahora, sin esa práctica, yo la pregunta que me obsesiona y se intentó hacer es... Hablamos un montón de términos que la llenamos, me parece que le sacamos los contenidos y entramos en la política del salame. Hace un curso, hace un taller, como si fuera dividido el señora. Me cuesta mucho entender esta cuestión de cortar la gente en salame, ¿no? Es decir,
La otra cosa interesante es que las instituciones tienen que tener como objetivo el aprendizaje de la democracia. No tengo ninguna duda. Cualquier organización, la familia, el baby fútbol, la escuela, el liceo, la cárcel, el cementerio, no sé, que también hay reglas. Y me parece que esta obsesión por enseñar la democracia, que en definitiva yo parto, tiene mucho más pata, pero agarremos dos. La resolución de conflictos, que a la gente le encanta para que no nos peguen, en forma no violenta, y yo creo que el respeto a la autoridad, que es el otro tema que a los educadores nos cuesta mucho. Sin autoridad no es posible la creación de nada. Esta autoridad puede ser ejercida en forma autoritaria, pero sea autoridad al fin, o en forma democrática, o en forma de esto que decía, que ayuda a crecer. O lo que decía el viejo Artigas, ¿no? Porque en definitiva, vos no Artigas, yo también. Mi autoridad emana de vosotros. El viejo no decía el poder emana, decía la autoridad emana de vosotros y cesa. Bueno. El viejo era medio pedagogo también, no sé si se enteró. Pero era por ahí la historia. Y algún delito cometió también. Y con algún bagallito pasó. Pero esta cuestión de... Yo no creo, pero bueno, dicho esto, el ser humano, por suerte, es lo más complejo que hay y la gente aprende en experiencias diversas. Hay gente que aprende igual aunque esté en las catacumbas. Que son, ¿no? Si pasa. Que está bueno esto porque uno, trabajar en estas cosas le permite a uno, o bien, ser un estúpido que se la cree toda, o ser una persona que sabe de que no sabe, ¿sí? Porque el otro lo sorprende. O sea, cuando el otro lo sorprende porque uno todavía está sano, digamos, en términos de no creérsela. ¿Sí? El que se la cree pierde, decían en mi casa, yo tengo ese lo. Luis, hablábamos con Denis recién de resistir archivo, porque está mucho eso en la política de lo importante que es resistir archivo, que está bueno, pero tiene como esa contracara de en realidad capaz que vos nunca cambiás. ¿Vos sos una persona que resiste todo su archivo? ¿O has ido cambiando tus posturas? Sí, claro. ¿Sí? Yo he ido, por suerte, avanzando. Yo también hice barbaridad en los internados, ¿sí? Porque la otra cosa que nos pasa cuando uno aprende algo es que se olvidó para atrás, ¿no? Es decir, no, antes Yo una vez estaba en el internado del INAO y me puse a leer a Gosma 66 internado y decía, este es una gran puta, está acá adentro porque me está diciendo todas las cagadas que me mando. Digo, tiene que estar acá en algún lado. Lo malo de leer. Es lo malo de leer y estudiar estas cosas. Entonces yo decía, me están mirando, pero ¿cómo hicimos esto? Entonces, pero sí, claro. Creo que el archivo se ha ido también, yo creo que el archivo también se va consolidando en algunas cosas y otras no. Por ejemplo, el tema de los derechos irrenunciables de la gente, el tema de la dignidad, esas cosas creo que se van como sedimentando de alguna forma. Ahora, lo que uno elabora a partir de ahí, pero además es maravilloso el tema de poder aprender el fracaso. ¿Por qué? Porque uno le dice al otro, además el educador es un educador. El otro si yo aprendí de fracaso, ¿por qué vos no? Vos también podés, claro. Y vaya si hay fracaso para aprender. Sí, totalmente. Entonces, si uno aprendió, porque uno que es mandrake, no. Tú también puedes aprender. Y eso es el ejercicio de la autoridad. En esta... porque ahí vos hablás de hay que transmitir democracia, digamos, a la institución carcelaria, al proceso de privación de libertad, según entendí. ¿Cómo se ve eso en lo concreto? Autoridad, pero también gestión de recursos, o sea, ¿cómo se ve en concreto transmitir democracia a una institución penitenciaria? Y te sumo, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Arranco. No, es decir, vos, yo creo que ¿cuál es la propuesta de la cárcel? ¿O cuál debería ser? Si es castigo, es infinita. El castigo no tiene fin, ¿no? Terminás encerrándolo en un pozo, después el pozo tampoco alcanza porque se golpea la cabeza contra la pared, no tiene fin. Y es un camino, además de tristísimo, sin fin. Y sin sentido. Una propuesta sin sentido termina sin sentido. Entonces, si el sentido es que aprenda, la otra cosa que me desespera de la cárcel, es el único lugar del mundo
ni siquiera el matrimonio es así, de que yo sé el día que entra y el día que sale. Nadie de los que se casó sabe que en 10 años va a estar ahí. El que me lo diga es un mentiroso o tiene mucha fe. Que es razonable, ¿no? Uno se casa para siempre, después dura hasta que dura. En la cárcel no, en la cárcel vos sabés que Juan Pérez entra el 27 y sale 10 años. Yo tengo 10 años para pensar. Claro. Eso es lo que me desespera. Yo tengo un proceso, y el señor tiene un proceso, que vamos a estar juntos 3 años. ¿Qué hacemos? ¿Nos aburrimos, nos matamos, reprimimos o hacemos cosas? Si Es no bien castigar, sencillo. entonces, ¿qué es? Es educar. Mejor dicho, es generar contextos, generar tablados donde el otro pueda subirse. Es eso, es generar contexto todo el tiempo. Se habla de contexto virtuoso. Yo es una palabra que me rechina un poco. Contextos significa donde otro puede ejercer lo que él piensa en discusión con otro. La educación no es más que una discusión ideológica. Dejémonos de cosas. Entre lo que yo pienso del mundo y vos pensás del otro, de los negros, de las mujeres, de los hijos, del trabajo. Es eso la educación, es discutir eso. Discutir. Simplemente discutir, sin ningún afán de ganarle a nadie. Es discutir, poner en duda. Por supuesto que cuando uno discute tiene la ventaja y la contra de que uno puede ser destrozado. Y sí, sí. ¿Y cómo se conjuga esa discusión con esto que decía Denise del ejercicio de la autoridad y cómo se diferencia eso con el poder como tal? Bueno, vos tenés un poder institucional que yo creo que hay que transformar en una autoridad, que en esto fijar reglas. Yo creo que el poder tiene esta cuestión de lo no limitativo, si querés, en términos, no sé si es una diferencia. La autoridad creo que tiene reglas, normas, que uno también está sumido. Y la democracia es eso, ¿no? Es decir, que haya reglas para todo, que haya procedimientos para las cosas, que no haya sin sentido, es decir, en la cárcel me sancionás y nadie sabe por qué me sancionás. Entonces, es decir, que reglas que nos contengan a todos, no a ellos, a todos. Procedimientos que nos contengan a todos. Por supuesto que esto puede cambiarse, los procedimientos, si nos dimos cuenta que le erramos, pero lo vamos a cambiar por otro procedimiento. Porque el ser humano nace y muere en instituciones. ¿Qué es lo que discutimos? Nace en alguna parte, que es familia, que es institución, y muere en otra, que es el cementerio. Dejémonos pelotudeces, que tiene horarios, gente que te recibe. No es posible la vida social si no es en instituciones. Entonces generemos instituciones posibles, potables, que crezcan. Por supuesto que no soy conservador, puede haber instituciones nuevas, sí, claro, pero instituciones al fin. Mi grado de revolución termina con la institución. Yo creo que no es posible, soy obsesionado de las instituciones. La gente necesita instituciones para vivir. ¿Por qué? Porque la democracia es vivir con otro, por lo tanto te va a limitar el otro y a su vez te va a potenciar el otro, que es lo que me cuesta entender. O yo quiero andar solo por el mundo. No, entonces para andar con otros yo tengo que tener, voy a perder algo y voy a ganar otras cosas. Sí, claro. Me va a limitar y me va a sostener. Todo el tiempo es así. Entonces la cárcel, que es el lugar para mí, y si quieren nos metemos en serio con los temas de seguridad después, porque viene un municipio que hacemos con los narcos, sí discutimos. Si lo que no estoy dispuesto a discutir más es porque siempre viene la excepción para no hacer lo que tengo que hacer. Pero fulano, eso pasa también en la educación. ¿Qué hacemos con los narcos, entonces? No sé, hay que tener un sistema de seguridad razonable, que sí, que hay que limitar alguna cosa, pero ¿por qué hay que limitar alguna cosa? Porque tiene más poder. No es porque yo sea mandrake. Porque yo tengo que limitar el poder porque ese poder está jodiendo a mucha gente. ¿Qué es lo que no? ¿Por qué no decirlo? Entonces sí voy a tener todas las medidas del mundo, respetando absolutamente, porque la otra discusión que tenemos es que si yo hago lo mismo que ellos, me transformo en ellos. Claro. Entonces, si la democracia no logra resolverlo, va a resolver el autoritarismo. Entonces, el autoritarismo, que es la rapiña, porque la rapiña es un acto de autoritarismo, porque el otro no me pregunta si yo quiero que me roben. Entonces, más allá de los análisis sociales, políticos, culturales que yo puedo entender para trabajar, la rapiña es un acto no democrático. Yo someto a otro. Yo puedo entender alguna cosa, por qué para trabajar, pero en realidad es un acto. Y si yo hago lo mismo, que es lo que yo decía en Punta Rieles, si yo torturo a alguien porque necesito información, ganó él.
Claro. Ganó la idea que yo quería combatir. No, yo vine siendo un fenómeno para este lado y me voy siendo un fenómeno para el otro. Eso es así en la realidad. Es decir, la gente termina... la cárcel termina en un mundo interesante y catastrófico de que todo más o menos se parece. Y es terrible. Porque la única chance de la democracia es que seamos desiguales para discutir. Si somos iguales, marchamos. Que la cárcel, hasta los colores de la gente se parecen. Todo es medio gris, ¿no? Color mortuorio, digamos. Por supuesto que la democracia implica diferencias, por supuesto. Y implica que los sujetos, cuanto más porque la sección de Punta Rieles porque entrara mucha gente. No era porque éramos famosos, era porque yo estaba convencido de que cuanto más gente anduviera en la vuelta, mejor para la gente. Con todo lo que trae la gente, ¿no? No trae solo cosas. Un desafío que tenía Punta de Rieles. Punta de Rieles tenía 600 varones privados de libertad, muchísimos emprendimientos, plata girando también por esta cuestión de que había el emprendimiento, que había trabajadores. Llegó a estar, bueno, una cuestión de bancarización también, que fue un derecho adquirido durante ese proceso. Y también tenía la particularidad que era una cárcel sin cortes, sin cuchillos. ¿Cómo se logra una cárcel sin cuchillos? Bueno, mucha discusión. Nosotros tuvimos un homicidio, nosotros llegamos en noviembre del 2012 y mataron a uno en marzo del 2013. Hace poquito lo mataron en el barrio este señor. Y nos pegó fuerte. Y ahí entramos en una campaña de discusión, ¿para qué querés cuchillo? Y discutimos días, noches enteras, ¿para qué querés cuchillo? ¿Cuál es? ¿A quién le tenés miedo? Había una pregunta muy básica, ¿este cuchillo es para mí, que soy la autoridad? No, para usted no. Entonces, pero tú es para uno igual a vos. Y discutimos muchísimo. Y la gente decía, no lo va a lograr. ¿Convenciste a los presos de no usar cuchillo? Sí. Lo convencí, no, los convenció la posibilidad del sistema de que se podían hacer cosas. Y que el cuchillo, en definitiva, y fue mucho laburo, porque la gente esto dice, abrimos y ya está. No, hay que laburar mucho. Se trabajó un año entero en que no se abrieron las celdas primero, se fueron abriendo. Y no solo había un invento que yo no estaba de acuerdo, pero me tuve que entregar los resultados. O sea, la gente llegaba de Concaro, Libertad, y vivían a cuchillazos. Entonces hicimos un lugar de un mes para charlar. Ni siquiera era un diagnóstico, era, bueno, Punta Rieles. El día que yo sentí que estábamos bien fue un día que un preso le dijo a otro, acá no precisás cuchillo cuando llego. Y dije, bueno. A uno de los que venía llegando, mirá que acá cuchillo no. Dije, bueno, algo se hizo. En esta cuestión de no creérsela, uno siempre anda buscando, bueno, ¿en qué me estoy mintiendo, no? Porque en realidad la mentira es muy tentadora en estos ambientes porque uno se cree logros que no tiene todo el tiempo. Y mucho más si estás en la dirección, Había un policía que me enseñó mucho que decía, ¿cuánta droga hay en la cárcel? Me decía, hay mucho menos de la que usted se imagina, hay mucho más de la que usted se imagina y menos de lo que la gente piensa. Y hay algo de eso, ¿sí? No sé, por ahí andábamos de pensar en estos términos. Y la democracia, Luis, esto se habla de la democracia y demás, y los presos no votan. No votan los condenados por una cuestión constitucional, pero los imputados perfectamente podrían votar. Y nunca, bueno, el Uruguay, ¿por qué el Uruguay acepta? En un momento el 80% estaban procesados, hoy ya no es así con el nuevo código. El 80% podían votar. Y el Ministerio de Interior, todos los Ministerios de Interior, llamaban a la Suprema Corte y decían, nosotros no tenemos posibilidad de llevarlo a ningún lado. Y quedaba ahí. Puta, nos pedían por una urna. Era tan difícil llevar una urna a la cárcel. Claro, esto implica campaña política, y yo creo que sí. Y ahí me peleo con una idea ballista de que el vallismo tiene esta concesión razonable de a los más débiles hay que cuidarlos, ¿sí? Entonces, si estás enfermo te saco los emblemas religiosos de los hospitales, y si estás en cárceles sos como rehén de la situación, estás muy débil. Pero al sacar eso le sacó la posibilidad de esta otra. Y yo creo que la laicidad sería distinta en la medida que todas las corrientes estuvieran adentro.
O sea, todas las corrientes peleándose adentro, me parece que es una laicidad más democrática. Todas, y religiosas, filosóficas, todas. Porque si a mí lo que me interesa es que circulen esas cosas y que este señor cuando salga nos haga menos daño, bueno, todo lo que entre para adentro es válido, salvo lo que humilla y somete, que son las dos reglas básicas de Punta de Rieles. Vale todo menos dos cosas, que no someta ni humille. Después, hay una experiencia que yo cuento siempre, es que un día viene una religión que hacía sacrificio con el animal y yo le digo que no estoy de acuerdo con la sangre de la cárcel. Tiene mucho miedo, no sé hoy en día. En aquel momento las cárceles se cortan todo el tiempo. Yo andaba en esa onda en guerra con los cuchillos y que no te cortes y que fuera. Y dije que no, y me dijo, usted me está discriminando, por supuesto. Este es el límite institucional que tenemos nosotros. Claro. Debe ser un desastre, pero es el límite que tenemos. Y esa es la otra cuestión, las instituciones tienen límite. Es muy jodido decir que no tiene límite. Si yo digo que tiene límite, tengo una posibilidad de cambiarlo. Si yo digo que no tiene, no va a cambiar nunca. ¿Y por qué te parece que las iglesias son, al final de cuentas, los que más logran sostenerse dentro de la cárcel? Y por esto, porque Dios es un otro para conversar. ¿Qué es lo que...? Y le da un lugar. Así como la organización democrática le debía dar un lugar, se lo da a la iglesia. Es alguien, es un personaje, está dentro de un sistema. Y Dios es un otro para conversar. Es muy fuerte esto. Por eso el hombre inventó a Dios y no al revés. Y Dios es un otro que conversa con todos, sin excepción. Y con todos y está siempre. Es muy interesante el poder pensar así. No se ofende, perdona, tiene un montón de valores, que en cualquier momento me transformo en religioso. Lo que te faltaba, Luis. Y esto, por ejemplo, la izquierda históricamente no se ha relacionado mucho con las cárceles, con excepción de la época de la dictadura. ¿Qué pasó después de la dictadura? ¿Se olvidaron de que estuvieron presos? ¿Qué pasó? No, yo creo que hay algo, bueno, hay como varias cosas. Y creo que hay una corriente ideológica fuerte del marxismo y el lumpenproletariado que de alguna forma despreciaba a esta gente, que es un esquema inmundo del marxismo. Mala en plata. Es un marxismo muy ortodoxo ese, ¿no? Es más el soviético. Fue el que nos sí, pero fue el... sí. Hay una discusión ahí, pero no, que capaz que no es para hoy, pero porque si todas las experiencias terminaron más o menos lo mismo, debe ser la teoría, ¿no? Llega un momento que uno dice, pero los chinos sí, los soviéticos, los cubanos. Entonces hay algo en la teoría, loco, porque si todos hacemos lo mismo, los cubanos hacen lo mismo con 60.000 grados de calor y los otros bajo 20 grados bajo cero. Entonces, Cuba tiene muy buenos niveles de inseguridad, por lo menos, ¿no? Es que tiene más presos en América, estaba mejor que tiene más presos que nosotros, o sea, estaba mejor, es un decir. En términos de cometer delitos, capaz, sí, en términos de población carcelaria es altísimo. Sí. Es altísimo. La izquierda. Yo creo que está este tema ideológico que ya pasó, pero me parece que las cosas cuando... Queda algo todavía, una matriz. Y por otro lado me parece que tiene algo medio religioso, en el sentido de que yo creo que los que estuvieron en cana le dieron oportunidad a unos gambusas y los gambusas siguieron robando y no se lo perdonaron. Y cuando uno trabaja en esto, uno no trabaja para perdonar a nadie, eso es el Señor. Uno trabaja porque la educación, uno pone todo arriba de la mesa lo que tiene y el otro pone lo que puede. Y la única chance que tiene el educador es decir, bueno, vamos por la revancha. No tiene otra posibilidad. Así, bueno, hicimos esto y fracasó, vamos a hacer otra cosa. No tiene otra posibilidad de pensar ni de rencor. Dice, bueno, en esto le erraron, le erró, ¿qué hacemos? Pero creo que quedó algo de la cárcel, se sintieron enamorados de la pobreza, cosa que es un horror. La pobreza hay que terminarla. La pobreza no genera más que pobreza, dejémonos pelotudo. Más allá de que uno encuentre alguna persona sensacional, uno dice, los valores de la pobreza, anda a vivir al Cante, la puta madre, sí. Digo, la pobreza que nosotros no podemos vivir en la pobreza. O sea, punto. Después se discutirá otra cosa, pero no genera ningún valor. O los valores que genera, no importa, terminemos con la pobreza. Y yo creo que hay un enamoramiento y un desencanto de la pobreza. Creo que además hubo algo de mi potencia, es decir, nosotros esto lo vamos a resolver en 3 patadas. Y no se resuelve en 3 patadas. Porque en Uruguay el tema tiene...
Cuando yo llegué de Francia, acá había un asistente social viejo que me decía, yo, por supuesto, no llega de afuera con todas las luces y no sé qué, criticaba hasta el agua de los floreros. Y él me decía, este problema tiene más de 50 años, Parodi, y hay dos posibilidades. O todos los que estuvieron antes fueron estúpidos, o el problema es muy, muy difícil de resolucionar. Yo le aconsejo que agarre por este segundo camino. Vos podés hacer muchas más cosas. Y yo creo que tiene razón. Luis, acá en el chat dicen, con todo respeto, Parodi es mi Pepe, Parodi es el abuelo que todos quisiéramos tener. Hay mucha gente halagándote y muy, muy conmovido con tus palabras. Y queremos compartirte un video que nos hicieron llegar para ti, sabiendo que ibas a estar. A ver. Si me da un infarto. No, por favor. Buenas, ¿cómo le va? Un saludo gigante a Adel. ¿Escuchás bien? Un saludo gigante a la gente que está laburando en Campaña del Miedo. Agradezco en pila la invitación, pido disculpas por no estar. Quiero opinar un poquito sobre estas cuestiones y más que opinar, intentar sumar cosas que me parecen a mí que tendrían que estar funcionando directamente con el sistema carcelario. Laburar mismo con las personas que quieren avanzar en su vida, que quieren dejar el delito, que son muchas, y en esto digo trabajar es apoyarlas no solo para su proceso, sino también porque son las personas que transitan las 24 horas con todos los demás, todas las demás personas que están viviendo ambulatoriamente en el sistema carcelario, y de esa manera apoyando los procesos que quieren avanzar. Es una manera de incentivar a quien todavía no se le pasó por la cabeza empezar a hacer las cosas bien. Hay algo que es fundamental, que es darle 100% efectividad al estudio, tanto sea a profes y a compas que ya le vienen metiendo y quieren salir adelante. Bueno, apoyar esos procesos e incentivar a quienes no lo transitan. Y también esto de incentivar, sumar cultura, cuestiones musicales, actorales, que tengan que ver con emprendimientos. Había una cárcel que funcionaban muchos emprendimientos, era increíble, que era la unidad número 6 de Punta de Rieles. Ya no hay esos emprendimientos, ojalá puedan haber muchos más. Punta de Rieles unidad 6 como había antes o después, es estas cuestiones de apoyar y preguntar, incentivar y meterse en este viaje de qué pasa después, ¿no? A la persona le brindamos herramientas dentro, ¿no? Y después, ¿cómo es la cuestión? Bueno, algunas cosas se vienen avanzando bastante, no hay que mantener el conformismo porque se hace algo ahí, porque son muchas personas que están privadas de libertad y lamentablemente hay muchas personas que andan transitando el entrar de nuevo a la cárcel. Bueno, este era un corte de un video que nos... Un viejo conocido, Federico Sí. González Canavesi, es un rapero, es un artista, es un activista del movimiento social. Estuvo preso una parte importante de su vida en varios lugares, en lugares muy jodidos, y también estuvo preso en Punta de Rieles, donde encontró otra historia, y hoy en día es una de las personas que acompaña a Luis en la Casa de los Sueños, y nos acompaña a varios de nosotros en nuestras vidas y en otro tipo de proyectos. Sí, yo rompí aquel decía es uno de los archivos, yo no trabajaba nunca con las personas que trabajaron conmigo, ¿sí? Era un principio básico, y cuando surgió la Casa de los Sueños, dije voy a invitar a Kung Fu, y me acuerdo, porque yo esto lo discutía con él todos los días, vos tenés que irte de la cárcel, tomarte el buque 3 o 4 años y después definir, y nunca estuvo de acuerdo conmigo, y tenía razón. Me decía, no, yo iba, bueno. Es decir, quizá también tenga que reconocer que las mejores cosas de Punta de Rieles fueron las que yo perdí la discusión. Esto es maravilloso. Y bueno, fui a buscarle en un boliche y le digo, mira, vengo a decirte que rompo uno de los principios que he mantenido contigo durante 8 años, que fue lo que estuvimos juntos. Y bueno, te quiero decir que lo voy a romper y te voy a invitar a laburar conmigo si querés. Esa fue una, y la otra fue, yo te invito porque estoy mejor que vos. Y él me dice, ¿quién te dijo que vos estás mejor que yo? Siempre. Y bueno, trabajamos, es un placer laburar. Y la otra cosa interesante del señor que él no se ha dado cuenta, salimos 400 veces de Punta de Rieles con él, nunca le fallamos ninguna salida. 400 literal, no es un número al azar. Wow. Y fuimos a Solís.
El señor llevó policías al Solís que nunca habían estado. El mundo invertido. Sí, total. ¿Está? Al Solís y a tantos festivales más de música. Y llevó a cantidad de gente. Que nunca se hubiera imaginado que iba a estar en el Solís. Policías, operadores, gente que más o menos nunca habían pisado estos lugares sagrados de la cultura. Así que él fue al revés, el mundo al revés, y es esto lo interesante, el mundo puede ser al revés. Kung Fu decía, ojalá hayan más punta de rieles. ¿Por qué no hay más? Yo creo que es un tema ideológico, la gente no cree en esto. Cuando digo la gente son las autoridades, no la gente. Estoy medio harto de esto de que los políticos se pasan diciendo que Doña María es reaccionaria, todo el tiempo me tienen harto. El reaccionario sos vos, capaz. Decime vos lo que pensás, claro. Sí. Quiero saber lo que pensás vos. Yo sé lo que es Doña María, yo soy Doña María. Porque yo no soy más que Doña María, digamos, en términos, ¿no? Así que, ¿qué pensás vos? Y impulsar, porque la política, ¿qué es la política? En realidad es esto, de poder impulsar alguna idea en la cárcel, donde sea, y convencer a la gente. No vivir pensando que piensa el otro para acomodarme, sino tratar de convencerme y que me convenza. En un ambiente posible, este es el contexto. Punta de Rieles fue un ambiente posible para discutir, no sé otra cosa. ¿Qué es la Casa de los Sueños hoy? Bueno, la Casa de los Sueños tiene mucho que, por lo menos fue juntar la experiencia mía y la de Walter Ferreira, que venía de Calle y de NITEP. Y esto tiene que ver con experiencia que yo estoy aprendiendo. Pero fundamentalmente fue esto de una vez un preso estaba en la isla Libertad, cuando la isla existía, que lo tiraban para abajo porque era así la escuadra y tiraban comida de vez en cuando, y ahí en una larga discusión conmigo, a los gritos, después más calmadamente me dice, el único momento que yo me sentí libre fue cuando soñaba. Entonces el sueño es el primer grito de libertad, gente. Entonces, hagamos una casa donde esos sueños se puedan transformar en proyectos. Ese es el sueño, pero el sueño es el principal motor. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Punta del Este no es qué te pasó, sino qué sueño tenés. A mí no me interesa lo que le pasó porque me va interesando lo que pasó, pero cuando le pregunto todo lo que le pasó es para amargarme porque no voy a poder con todo lo que me cuenta. Los que trabajan en esto dicen, che, contame, es una infancia, entonces pará, no, empecemos al revés. Empecemos a construir cosas y en esa construcción juntos, Punta del Este tiene un desafío grande que es cómo yo ligo los talleres que le llamamos espacios, no es casualidad cambiar el nombre, son espacios de creación, tienen que ver algo con la cultura, que creo que es el nuevo leitmotiv que hemos encontrado los educadores hartos de pelearnos con la economía, el arte, la cultura, pero me parece que esto del sueño, de decir, bueno, ¿qué es lo que vos podés hacer? Y sí tiene algo de Punta Rieles. Punta Rieles tenía una obligación. La gente decía que yo no obligaba a la gente a nada. Tenés que hacer algo por vos. Tenés que hacer algo por vos. ¿Qué? Bueno, no sé. No me humille ni me someta, de ahí para adelante vale todo. Y la otra cosa que me pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Y si fracasa? ¿Cuál es el problema? Si está en cana. Empezamos de vuelta. Pero perdonen la simplicidad, pero fracasó. Bueno, generemos condiciones para discutir el fracaso. Esto tiene que ver con los emprendimientos. Venía alguien que decía, yo quiero criar conejos. Los técnicos me decían, pero el conejo no va a ser un mango. No sé. El tiempo de pensar en un proyecto, cómo criarlo, ya es un proyecto. El éxito, yo qué sé. Y además tuvimos sorpresas. El señor que tenía conejo se dio cuenta que iban 250 gurises a la visita. Entonces crió conejo enano y se los ponía en el pasaje y los gurises lloraban todos para que los padres le compraran. ¿Sí? Era un buen modelo de negocio al final. Sí. Era. La vio. Bueno, Luis, queremos agradecerte muchísimo por haber estado aquí. Denise, ¿alguna cosita más que quieras para cerrar? ¿Extrañas la cárcel, Luis? Ya hoy creo que no. A ver, uno extraña porque la cosa está adentro, ¿no? Sí. ¿Sí? Se extraña un poquito. Porque cuando uno dice te extraño es porque te tengo adentro, si no, no te extraño carajo, si no es mentira, ¿sí? Yo creo que sigue estando adentro, pero creo que esto fue mucho más calmado, el proceso de irse fue mucho más largo, yo había tenido una gran discusión anterior
y que resolvieron sacarme 40 personas de un saque y yo ese día me tenía que haber ido y me quedé. O sea, ya venía con algunas heridas, digamos. Extraño, sí, pero bueno, extraño, a ver, no sé si esto existe, pero extraño constructivamente. No es que me destruya, sino que extraño y estoy pensando de las cosas, te juro, estoy pensando en las cosas que hice mal, o que me parece que no dieron resultado, o que las haría distinta, o que yo qué sé. Pero dando en esa onda. Luis, Para la última. Para no envejecer tan lamentablemente. La última que se lo hacemos a todos los invitados. ¿Haces terapia o hiciste terapia? Hice terapia del 92 al 2002. Pero nada que ver con la cárcel, era porque incansablemente repetía lo mismo con la gente. Hasta que un día dije, pues si repetí todo el tiempo. Y le echaba la culpa al mundo. Claro, el tema capaz que eras vos. con ustedes, Luis Parodi, ex director del módulo 6 de Punta de Rieles. Te agradecemos muchísimo por haber estado en Campaña del Miedo y nos vemos a la vuelta.